Bienvenido al reto TruthLink. Hoy, Guerra en el Cielo. La Biblia enseña que los seres humanos no estamos solos en el universo y que no somos las únicas criaturas con capacidad de raciocinio y libre albedrío. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos encontramos con una orden de seres denominados ángeles. Gracias a la Biblia sabemos que los ángeles son anteriores a la existencia del ser humano, que son numerosos, poderosos e inteligentes, que forman parte de un sistema organizado de gobierno dirigido por unos líderes designados, que operan de forma activa en nuestro mundo, sin ser vistos la mayoría de las veces y a veces de forma visible, y que la realidad del mal que aflige a nuestro mundo se originó con ellos. Uno de los ángeles se llamaba Lucifer, portador de luz, un nombre que le fue dado por su creador como símbolo de su carácter y de su misión. Este ser exaltado mantenía una relación íntima y cercana con Dios y por tanto era un testigo preeminente, un referente para el resto de los ángeles en cuanto al carácter de Dios. Lucifer era perfecto en todo, en su forma de pensar, de sentir y de comportarse, hasta que la maldad halló cabida en él. A partir de entonces recibió el nombre de Satanás, que significa adversario. La imagen de Satanás se ha trivializado y se ha llevado a la ficción como un hombrecillo rojo con cuernos y tridente. Sin embargo, la Biblia lo presenta como un ángel caído extremadamente poderoso, inmensamente inteligente, atractivo a lo sumo y para nada sacado de la ficción. Él es el causante del mal que asola y quebranta nuestro mundo. La exaltación propia se encontraba en el centro del mal que Lucifer decidió materializar en sí mismo, llevándolo a la aspiración altiva de querer desplazar a Dios de los corazones de los demás ángeles y así usurpar su lealtad. A medida que Lucifer se centraba más y más en sí mismo, dejó de reflejar la luz del carácter de Dios y empezó a atribuir a Dios sus propias motivaciones egoístas. La ambición que trasluce de sus pensamientos, subiré hasta los cielos y seré semejante al Altísimo, indica que Lucifer atribuía al carácter de Dios un deseo de exaltación propia que luego utilizaba como justificación de su propio deseo de ser exaltado. Al negar la bondad que es inherente al carácter de Dios, los actos de Satanás tenían como fin destruir la confianza que los demás depositaban en Dios e incitar una rebelión en su contra. Así, la Biblia nos informa de que se desató entonces una guerra en el cielo. La palabra que aquí aparece traducida como guerra es polemos en griego. Está relacionada con palabras como polémica y política. Esto nos da pistas acerca de la verdadera naturaleza de la guerra que Satanás emprendió contra Dios. No se trató en primera instancia de una guerra física en la que se utilizaran las armas. Fue una guerra política, una campaña propagandística, un intento de difamar el carácter de Dios. Satanás luchó su guerra difundiendo mentiras acerca de quién es Dios en realidad. Por ello se le describe como aquel que engaña al mundo entero y que es el padre de la mentira. Lucifer se rebeló contra la ley de Dios y por consiguiente contra el amor de Dios. Él presentó cargos en contra de Dios y en contra de la ley de amor por medio de la cual gobierna sobre todo el universo. Mientras que la Biblia declara que Dios es amor y que su ley es, por tanto, una ley que gobierna por medio de los principios inherentes al amor, Satanás decidió vivir sin amor. Por consiguiente, sirve a sus propósitos el presentar a Dios como un ser que busca su propia exaltación y el considerar su ley como una lista de reglas caprichosas que pretenden ser una herramienta de control y no necesariamente un estilo de vida. En algún momento de la vida, todo ser humano se pregunta la más significativa y acuciante de las preguntas: ¿por qué existen el mal y el sufrimiento? Nuestro punto de partida para responder esta pregunta se encuentra en lo que acabamos de descubrir sobre la rebelión de Lucifer. Ahora vamos a profundizar un poco más en este tema, tomando primero en consideración el hecho de que dentro de todo el pensamiento humano encontramos tan solo 4 planteamientos básicos para explicar la existencia del mal. El primero es el naturalismo, que es la cosmovisión atea. Esta cosmovisión explica que no existe tal cosa como el mal como categoría moral. Todo lo que existe es parte de un proceso natural. El sufrimiento forma parte de este proceso y es necesario para la evolución de los fuertes y la eliminación de los débiles. El segundo es el panteísmo,
que es la cosmovisión Dios está presente en todo. Esta cosmovisión propone que no existe un Dios personal, sino que la naturaleza misma, junto con los procesos naturales de la vida, constituyen una fuerza divina impersonal. El mal se considera una fuerza necesaria para mantener el equilibrio en la naturaleza, y el sufrimiento es un proceso inevitable de la vida. Al igual que en el naturalismo, no hay nada más allá del proceso natural. El tercero es el determinismo teísta, que es la cosmovisión del control. Esta cosmovisión propone que lo que caracteriza a Dios es el poder y que su objetivo principal es el control. Dios determina de antemano todos los sucesos y los seres humanos son meros sujetos sobre los que actúa su voluntad. El mal y el sufrimiento son, por tanto, impuestos por Dios de acuerdo con su voluntad soberana. El cuarto es el teísmo benévolo, que es la cosmovisión de las relaciones. Esta cosmovisión propone que lo que caracteriza a Dios es el amor y que su objetivo principal es que decidamos por nuestra propia voluntad ser recíprocos en su amor. El mal y el sufrimiento son, por lo tanto, y en última instancia, el resultado del mal uso del libre albedrío con fines contrarios al amor. La Biblia enseña esta cuarta opción al afirmar que el amor es la esencia de la identidad de Dios. Esto implica que Dios es amor, es decir, que Dios es un ser sociable cuya propia existencia se define por la dinámica de dar y recibir. Y si el amor es la esencia del carácter de Dios, entonces el amor debe ser el objetivo de Dios para nosotros, y por eso es necesario que nos dote de libre albedrío, incorporándolo de forma literal en nuestro sistema de vida, para que el amor pueda así surgir. Resulta entonces evidente que para buscar la respuesta a la pregunta sobre la existencia del mal, tenemos que contar lógicamente con una ecuación que consta de 3 partes: el amor, la libertad y el riesgo. El amor verdadero requiere libertad y la libertad supone un riesgo. El riesgo inherente a la libertad, cuyo ideal es el amor, es que los agentes morales y libres, aunque tienen un gran potencial para amar, pueden elegir el egoísmo en su lugar. Dios asume ese riesgo, al igual que nosotros, con todas sus gloriosas posibilidades y horribles peligros. En el pensamiento bíblico, el mal no es un principio eterno inherente ni necesario para el funcionamiento de la realidad, y tampoco es la voluntad de Dios. Más bien, el mal es el producto de un ser moral y libre que decidió ir por mal camino, primero con los ángeles y luego con los seres humanos. Al hablar sobre el mal en nuestro mundo, Jesús dijo: «Esto es obra de un enemigo». En otras palabras, Dios no es el origen de todas las cosas malas de nuestro mundo. Es más bien Satanás, con el consentimiento y la cooperación del ser humano. De este modo, se instauró en nuestro mundo el modelo de Satanás, que es contrario al amor. Dios hizo a la gente buena, pero la gente encuentra 1000 maneras de ser mala. Leyendo textos en la Biblia, descubrirás que todo el mal, la opresión, la esclavitud, el prejuicio, el odio, la violencia, el abuso y todo lo que es contrario al amor se origina en los principios del reino de Satanás. Y sin embargo, todo lo bueno, lo puro, liberador, noble, sanador, apacible, dichoso y hermoso se origina en los principios del reino de Dios. Esto nos lleva al punto final de la lógica bíblica en cuanto al mal. Dado que el mal es en sus fundamentos contrario al carácter de Dios y a las operaciones naturales de su amor, es temporal y será eliminado al final. Esto lo dice Salmos, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas, añade Isaías. A medida que avancemos con nuestro estudio de la Biblia, verdad a verdad y punto por punto, descubriremos cuál es el plan de Dios para la supresión del mal y la restauración del amor abnegado en los corazones humanos como principio único de nuestra existencia. Jesús luchó contra Satanás en nuestro lugar y demostró la superioridad que tiene el amor sobre el mal. Existen 2 reinos, 2 principios antagónicos, 2 motivaciones diametralmente opuestas que están contendiendo por el dominio de nuestro mundo y de cada corazón humano. Jesús dirige el reino de la verdad y del amor. Satanás, el adversario de todo lo bueno, puro y verdadero, dirige el reino del engaño y del egoísmo.
Jesús presentó una ilustración al respecto. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros, pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El hombre fuerte representa a Satanás, pero Jesús declara que él es más fuerte que él. El reino de Satanás se basa en el engaño, la exaltación propia y la violencia. El reino de Jesús se materializa en la verdad, el altruismo y el amor no coercitivo. Cuando Jesús padeció la ira homicida de los seres humanos y de los demonios en la cruz sin ofrecer resistencia, respondiendo en realidad con un amor abnegado, el reino de Satanás fue derrotado, y así se probó que sus acusaciones contra el carácter de Dios eran falsas. Al morir en la cruz voluntariamente, por amor a sus enemigos, Jesús venció al mal y dio comienzo al camino de redención que asegura su destrucción final. Jesús vino a este mundo para destruir las obras del diablo. Todo el que así lo decida puede recibir poder por su amor para liberarse de las cadenas de Satanás. Por su vida y su muerte, Jesús inició una revolución de amor y de verdad que en última instancia eliminará el mal. Depende de cada uno de nosotros el dar acceso a Jesús a nuestras vidas para que el poder engañoso del diablo no nos pueda retener.